Hola, buenas tardes, hermanos. Estamos en el devocional de Primera de Reyes, capítulo 18, 19 y 20. Sin duda es uno de los pasajes importantes porque es uno de los profetas del Antiguo Testamento, que es el profeta Elías, ¿verdad? Aparte del profeta Isaías, bueno, el profeta Elías también es un fuerte profeta del Antiguo Testamento. Sí, entonces vemos estos pasajes, pero yo quisiera mencionar el capítulo, un poquito del capítulo 17, cuando el profeta Elías, ¿verdad? Se esconde en el arroyo del Querit. Ella era profeta Elías, pero Dios le dice que vaya y se esconda en el arroyo de Querit. Ahí el Señor le sustenta, le manda cuervos para que le den de comer. Entonces el Señor es su proveedor. El Querit significa lugar de recorte, porque era un arroyo que tenía poca agua. Después llegó la sequía cuando Elías lo profetizó, pero tenía una peña en la cual tenía una cortadura, una grieta. Entonces, por eso le llamaban el arroyo de Querit, que era lugar de recorte. Sin duda, el profeta Elías ahí fue sustentado, estuvo bajo la presencia de Dios, ¿verdad? Frente al Jordán, dice la palabra de Dios. Y bueno, pues vemos que después de ahí el profeta Elías, pues luego se encontró a la viuda de Sarepta, ¿verdad? Sin duda en el Querit Dios le recortó, ¿verdad? Lo que tuvo que haberle recortado, lo ministró, lo restauró, ¿cómo se llama? Y pues salió todavía, aún mejor todavía profeta, ¿verdad? Y llegó a esta viuda de Sarepta, que era muy pobre, y bueno, dio de gracia lo que de gracia había recibido. El mismo Dios que le sustentaba lo mandó con esa viuda, y él también fue un sustentador para esta viuda, y también fue quien resucitó a su hijo de esta viuda, ¿verdad? Entonces vemos aquí, a veces nosotros mencionamos, bueno, grandes profetas en la palabra de Dios. No, pero yo viendo al profeta Elías, así como lo vemos, podemos ver su carácter, su personalidad tan fuerte del profeta Elías. Podemos ver que son profetas débiles también, que son profetas con dificultades en su carácter, con debilidades, ¿verdad? Que a veces se deprime, vamos a ver a profeta Elías que se deprime y se quiere morir, y profetas con problemas emocionales aún, ¿verdad? El profeta o el profetismo del Antiguo Testamento pues era muy solo. Este profeta pues era solitario, aunque la palabra nos maneja que tenía un sirviente, no uno que andaba con él, ¿verdad? Pero nos deja ver que de repente era solitario, pero podemos ver que son profetas, a lo mejor no grandes profetas, pero son profetas con debilidades, profetas con errores, pero que están depositados en las manos de un Dios fuerte, ¿verdad? Entonces a veces así es nuestro ministerio, hermanos. Nuestro ministerio puede estar lleno de errores, de situaciones difíciles, ¿verdad? Pero nuestra confianza y nuestra fe está depositada en un Dios fuerte. No quiere decir que seamos grandes hombres de Dios. Somos mujeres y hombres débiles, ¿verdad? Pero que estamos depositados en un Dios fuerte, ¿verdad? Eso es lo que yo veo y aprendo del profeta Elías, que era un hombre con debilidades, pero que Dios, en las manos de Dios, estaba depositado y ese era el Dios fuerte quien le daba las victorias, ¿verdad? Vemos así el capítulo 18, ¿verdad? En el Monte Carmelo también después, por eso quise mencionar el Querit, porque de ahí él agarra esas fuerzas, esa fortaleza, es como ese retiro espiritual,
para Elías, ¿verdad? Donde el Señor trata con él. Ajá, entonces después viene al Monte Carmelo, en la cual se encuentra con el rey Acab, ¿verdad? Y, y le dice en el capítulo 18, pues está el encuentro de los 400, que se tienen que enfrentar con Acab, con 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, ¿verdad? Entonces vemos al rey, al profeta Elías que se enfrenta con esos falsos profetas, ¿verdad? Y que ya nada más él quedaba, porque Abdías, ¿verdad? Dice en la palabra que él que estaba de acuerdo con el Señor, con Dios, y que él había escondido en cuevas, porque ahí donde se escondían los profetas, en cuevas, 50 profetas de Dios y 50, ¿no? Entonces, después de esto, bueno, quedan 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, y estaban ellos, ¿verdad? Y les manda un reto Elías, ¿verdad? Que todos conocemos, que para que pudiera ver quién respondía a lo que ellos hicieran, pues ese era Jehová, ¿verdad? Y cada quien levantó un altar y dice que estaba el altar y que tenían que poner en pedazos un buey y que el que levantara fuego sobre ese altar, pues ese era el Dios, el que iban a adorar, ¿verdad? Entonces, ellos, estos profetas falsos, ¿verdad? Danzaron todo el día sobre alrededor de su altar y se dice la palabra que se cortaban, ellos se tenían esa costumbre de cortarse la piel, de sangrar para poder complacer a sus deidades. Entonces eso lo hacían y el profeta Elías, pues solamente él todavía dijo que mojaran 3 veces el altar, ¿verdad? Y dijo que venía a restaurar el altar caído de Jehová. Y obviamente estaba el altar caído por tanta idolatría. Entonces él levanta un altar y ¿cómo se llama? Y pues ora al Señor y de inmediato el Señor contesta. ¿Por qué contestó inmediatamente? No porque fuera una lámpara de Aladino, porque a veces hoy los profetas es lo que piensan, ¿no? Que son profetas y lo que dice se va a cumplir como si fueran lámparas de Aladino, porque muchas veces en los pasajes bíblicos el profeta Elías ora al Señor y dice, en cuya presencia de Jehová estoy. Él vivía en la presencia de Jehová, tenía una relación personal con Jehová, sabía lo que Jehová quería. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, sabes lo que Dios quiere, sabes lo que Dios quiere para tu vida, sabes lo que Dios quiere, sabes lo que está Dios obrando alrededor de ti, ¿verdad? Y te puedes tú unir a eso. Y eso fue lo que hizo el profeta Elías, ¿verdad? Él sabía que Dios le iba a respaldar, claro, porque él sabía la relación que tenía con Dios. Entonces no lo hizo para como lámpara de Aladino, ya digo esto y ahora me cumples, ¿no? Sino que él sabía lo que el Señor quería hacer y él entonces fue el instrumento para hacerlo. Y creyeron, ¿verdad? Y fueron derrotados estos falsos profetas, ¿verdad? Dice la palabra que los degolló el profeta Elías. Imagínense 850 profetas degollados. Entonces, después de ahí, el profeta Elías, pues decae, ¿cómo no? Después de toda esa lucha espiritual, ¿verdad? De toda esa lucha que tuvo que pasar, pues en este caso física, ¿verdad? Pero también espiritual, ¿verdad? Pues se encuentra deprimido el profeta Elías, ¿no? Y entonces, ¿dónde se va? Pues bueno, se va hacia una cueva, ¿verdad? Va a una cueva el profeta Elías y ahí él, pues deprimido, le dice al Señor que lo mate. Le dice, mátame porque ya no puedo más, ¿verdad? Para eso escucha que Jezabel lo quiere matar. Después de que se entera esta mujer diabólica
que ha matado a sus profetas, pues ella dice que le va a pasar lo mismo, que al otro día él iba a amanecer, si a esa hora, le daba 24 horas para que ella lo iba a encontrar y también lo iba a degollar, ¿verdad? Pero entonces él huye hacia una cueva, ¿verdad? Y pues deprimido, cansado, le dice al Señor que ya le quite la vida. Vemos a un profeta débil en ese aspecto, ¿verdad? Y a veces, muchas veces así nos encontramos, hermanos, en cuevas, debilitados, cansados, con altares arruinados, ¿verdad? El altar, el sacerdocio del hogar caído, porque no hay devoción a Jehová, no hay obediencia al Señor. Entonces, esos son altares caídos, ¿sí? Sacerdosos caídos, ¿verdad? Y estando en una cueva, pues deprimente, ¿verdad? Queda deprimente, ¿no? Pero todavía hay algo que hacer con el profeta Elías. Dice que vino un viento recio, ¿no? Ante esa situación, pero Elías sabía y dijo, esto no es Dios, ¿verdad? Y luego vino un terremoto fuerte y también sacudió ahí, y él también pudo discernir, aún en el cansancio, en la depresión, en todo lo como estaba el profeta Elías, pudo discernir y decir, no es Dios. Cuando dijo, vino un silba apacible, ¿verdad? Cuidadoso, como un viento apacible. Yo creo que el Señor llegó al profeta Elías como él lo necesitaba, ¿verdad? Cubriéndolo con esa paz interior, con esa tranquilidad. Y dice, este es el Señor, ¿verdad? Entonces, Dios reconoce, Dios sabe y ve que el profeta Elías ya no quiere seguir adelante. Él ve que ha terminado una labor aquí fuerte, ¿verdad? Y le dice, bueno, te toca ir a ungir el rey de Asiria y a Jehú como rey de Israel, y vas a ungir como profeta a Eliseo, quien te va a ser tu sucesor. Todos estos pasajes son hermosos, hermanos, pero yo te quiero decir que salgamos, que salgas de la cueva, porque a veces nos encontramos en la cueva deprimidos, diciendo, lamentándonos lo que está en nuestro pasado, lo que nos han hecho, lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, y no vemos las maravillas de Dios. Todavía Dios le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Le dijo, levántate, porque el largo camino te espera, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Adentro, escondido en tu concha, ¿verdad? Tienes que seguir adelante, pero Elías ya no, ya no quiso seguir adelante. Sin embargo, el Señor responde con su amor a ese profeta Elías. Entonces, hermanos, hay veces que nos quisiéramos encerrarnos en la cueva, no salir más de ahí. Y ¿cómo se llama? Pero el Señor se hace aún presente en medio de esa cueva y se va a presentar ante ti, a lo mejor no como un terremoto porque no lo soportaría si estamos cansados, pero como ese viento apacible, como ese viento frágil para que tú puedas ver y cómo Él te va a sostener. Hermanos, si Dios te ha llamado a un ministerio, si Dios te ha puesto en algún lugar, Él te va a sostener y Él lo va a hacer. Sin embargo, hay momentos difíciles en el ministerio, hay momentos difíciles en nuestros hogares. Yo te hago una invitación en esta tarde para que en tu casa haya una devoción al Señor y puedan tener esos altares no caídos, sino que levanten altares al Señor, ¿verdad? Porque si a lo mejor en tu casa puede haber baales, ¿verdad? Y yo te puedo decir que son baales, todo aquello que le quita la honra al Señor, lo que ocupa el lugar del Señor, esos son baales. Sí, pueden estar en tu corazón, pueden estar en tus hijos. Sí, entonces yo te pido que tú tengas cuidado con esas cosas y trabajes en levantar altar a Jehová,
en tu hogar, porque ya, y no quiero decir que agarres un montón de piedras y levantes altares, no, 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 sino que es la devoción que tengas al Señor, ¿verdad? Es tu corazón, el altar es como si fuera tu corazón, rendirlo al Señor, dice Romanos 12:1, ¿verdad? Que ofrendemos, ¿cómo se llama? Ofrendemos en sacrificio vivo, ¿verdad? Sacrificios espirituales, que nos presentemos en sacrificio vivo, agradable, ¿verdad? A que sea de olor grato al Señor, ¿verdad? Entonces, esa es la devoción que tenemos que tener. Y si estás en una cueva con depresión, con desánimo, enojado por alguna situación, bueno, pues el Señor te dice en esta mañana, ¿qué haces ahí? Entonces, Él te ha llamado para servir. Él te ha llamado para que salgas y, ¿cómo se llaman? Y hagas lo que tengas que hacer. Largo camino todavía nos espera, hermanos. La iglesia tiene que seguir caminando. Y en la circunstancia que podamos estar en enfermedad, en situaciones difíciles, Dios se merece que le sirvamos y que le rindamos toda adoración. Amén. Entonces aprendemos mucho del profeta Elías. Fue a grandes rasgos, es para muchísimo más, ¿verdad? La profundidad que podamos tomar de este pasaje, pero fue algo resumido, estos capítulos, y bueno, te los dejo para que puedas meditar en ellos. Amén. Bueno, oremos, Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos prestas hasta hoy. Mi Dios, eres grande, misericordioso, Señor. Gracias, Padre, por la enseñanza del profeta Elías. Un siervo, Padre, débil podía ser, Señor, que a veces lo tenemos como grande profeta, Padre, pero fue grande porque tú estabas contigo, Señor. Era un profeta con muchas dificultades, un profeta con muchas situaciones, pero que en tus manos era grande, Señor, porque tú eres un Dios grande, Padre. Y así también somos nosotros, Padre Celestial. Te pido, Señor, que tú nos ayudes en nuestros hogares, Padre, para que podamos levantar esa devoción a ti, Señor Santo. Padre, en nuestras casas, Señor, con nuestros hijos, con nuestras familias, Padre, con nuestra iglesia, Señor, profesándote a ti, Padre Celestial. Permite, Padre Celestial, que si hay baales en nuestros hogares, Señor, tú dejes verlos, Padre, para que podamos quitarlos, Señor, y no estorben nuestra adoración a ti, Padre. Señor Santo, también te pido, Padre, para que si alguno de mis hermanos se encuentra en una cueva, Padre, como lo fue el profeta Elías, Señor, cansado del ministerio, desanimado, preocupado, Señor, sin fuerza, Señor, enojado podría ser, Padre, o cualquier situación, Padre, tú te presentes así como lo hiciste con el profeta Elías, Padre, para que pueda, Señor Santo, seguir sirviendo, Padre, salga de ahí, Padre, y siga adelante su camino, su carrera, Padre, porque para eso nos has llamado, Señor, para servirte, Padre. Pero a veces, Señor, es difícil, Padre, y a veces tenemos que hacer un alto en nuestras vidas, Padre, para poder saber qué es lo que está pasando con nosotros, Padre, y para que tú obres en nosotros. Así lo hiciste con el profeta Elías en el Querite. Un retiro espiritual donde tú proveíste todo, Padre. Proveíste de comer al profeta, Padre, pero también lo dotaste, Señor, para ser un gran profeta, pero en tus manos, Señor, no en sus fuerzas, Padre, sino en las fuerzas que tú le ibas a dar, Señor. El que le ibas a sostener eras tú, Padre Celestial. Te pido, Padre, que si nos vas a llevar, a veces nos lleva, Señor, a retiros espirituales para estar contigo, mi Dios, Padre Celestial. Te pido, Padre, que si es necesario, Señor, en algún momento, Padre, y se requiere, Señor, para que puedas llevar a ministros a los, de los hogares de mi iglesia, Padre, a hermanos, Señor, que necesiten, Padre Celestial, lo vas a hacer, Padre Celestial, para que tú puedas tratar con ellos, Señor, y cuando regresen, Señor, de ese tiro espiritual contigo, Padre Celestial, puedan saber en quién confían, Señor, en ti, mi Dios. Gracias, Padre, por la enseñanza de este profeta, Padre.
Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te alabo y te glorifico. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuando llegue al cielo le voy a preguntar al profeta Elías, ¿qué te pasó? ¿Por qué te ibas tan bien? Tuvo que venir esta mujer Jezabel y te tambaleó ahí, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que ser fuertes. Si ya había vencido 850 profetas, ¿qué más le daba una mujer más, no? Jezabel, bueno, era un monstruo de mujer, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama, hermanos? Aprendamos de este gran profeta. Que Dios les bendiga, hermanos, en las manos de Dios.